Las sociedades secretas suelen ser el punto de partida de distintas teorías conspirativas a lo largo y ancho del planeta. El atractivo narrativo es inapelable. Grupos de personas muy poderosas que, escondidos a plena luz del día, manejan los hilos de la política, de la economía, del mundo. Estas agrupaciones, independientemente de sus credos y costumbres, comparten rasgos en común. Todas tienen algún ritual de iniciación, apelan a un sistema de secretismo amparado en el código de honor, es decir, ningún miembro debe revelar que pertenece a la sociedad ni divulgar las actividades que realizan. Muchas suelen tener sedes físicas, edificios destinados a sus reuniones y ceremonias en donde debaten actividades futuras. Tienen logotipos y simbologías claras que las identifican. Al igual que cualquier producto comercial, las marcas suelen ser tan o más reconocibles que los propios nombres. La escuadra y el compás de los masones, el ojo que todo lo ve enmarcado en un triángulo propio de los Illuminati, la calavera de la Hermandad de la Muerte. Estos son solo algunos de los ejemplos de sociedades secretas que han trascendido la frontera de su naturaleza invisible a los ojos del pueblo para convertirse en parte de la cultura popular. Hoy haremos un repaso por las sociedades secretas más famosas a nivel mundial y especialmente sobre la influencia de los masones en la historia colombiana. Antes de continuar, me gustaría que me cuenten qué opinan ustedes de las sociedades secretas. ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles los cautivan? Lo que deseen. Como siempre, los leo en los comentarios. Ahora sí, comenzamos. Es imposible no haber oído hablar de los Illuminati en algún punto de nuestras vidas, ya sea en incontables sitios web, en especial aquellos encargados de divulgar teorías conspirativas, como también en el cine, en la literatura e incluso en la música. Sin ir más lejos, el tan popular universo cinematográfico Marvel hizo debutar no hace mucho a una formación de héroes que llevan por nombre Illuminati. El símbolo de la pirámide coronada por un ojo que todo lo ve se ha reproducido hasta en el papel moneda estadounidense. No es difícil encontrar en YouTube cientos de videos en donde personalidades que van desde Jim Carrey hasta Beyoncé o el mismísimo Papa son acusados de pertenecer a la sociedad secreta. Se analizan gestos como la unión de las manos formando una pirámide que se repite infinidad de veces y serían mensajes ocultos que mandan las estrellas a los espectadores. Los analistas virtuales detallan hasta el más mínimo detalle de la indumentaria para encontrar simbología que delate su afiliación. Algunos creen que hacen esto solamente para divertirse. Para los que creen en los Illuminati, la influencia de esta sociedad se puede encontrar desde la Revolución Francesa hasta las guerras mundiales, desde los atentados a las Torres Gemelas hasta el asesinato de Kennedy. Cada evento de relevancia en los últimos siglos lleva la estampa de esta agrupación, porque desde las sombras orquestan los funestos eventos para moldear al mundo según sus planes secretos. Sin embargo, el origen de este mito es mucho más terrenal de lo que se podría imaginar. Greg Hill y Kerry Thornley, amigos de la secundaria, fundaron una religión a modo de broma, el discordianismo, que le rendía culto a la diosa grecorromana de la discordia, Eris Discordia. Con el auge del movimiento hippie, el boca en boca de esta sátira hizo que creciera en popularidad. En la década del 70 terminó de aparecer la última piedra fundacional del mito. Robert Anton Wilson y Robert Shea escribieron la novela The Illuminatus Trilogy, en donde los Illuminati luchaban contra un grupo de aficionados al discordianismo en una guerra sin tregua contra el poder oscuro de la sociedad secreta. Desde entonces, la cultura popular se ha encargado de esparcir y también de ampliar el mito de los Illuminati como una sociedad secreta real que opera desde las sombras para sembrar caos, desinformación e instaurar un mundo acorde a su cosmovisión. Entonces, ¿quiénes fueron los verdaderos Illuminati? En 1776, el profesor alemán Adam Weishaupt creó una sociedad secreta cuyo fin eran las lecturas de textos de carácter anticlerical y que se conociera históricamente como los Iluminados de Baviera, en honor a la ciudad donde se fundó.
El primer nombre fue Asociación de los Perfectibilistas. Más adelante pasaron a llamarse Asociación de Sabiduría Secreta y finalmente la Orden de los Iluminados o Illuminate Orden, de donde se termina desprendiendo la nomenclatura que hoy conocemos. Lo que comenzó como una serie de lecturas prohibidas, con un anclaje filosófico en las ideas de la Ilustración, se convirtió en una agrupación cuya principal lucha fue la de intentar acabar con la influencia de la religión en las decisiones del Estado, apelar a la evolución del hombre como individuo y establecer un nuevo orden mundial con principios de libertad, igualdad y fraternidad. Anhelaban una única moneda de cambio global, entre otros conceptos. Muchas de sus ideas parecen estar relacionadas con el comunismo, como la abolición de la propiedad privada, la desaparición de las clases sociales o el ateísmo como filosofía universal. Sin embargo, los miembros Illuminatis eran personas pertenecientes a la aristocracia, gente con grandes recursos monetarios, aparte de intelectuales. Los miembros que iniciaban eligiendo un nombre no afiliado al catolicismo para mantener las identidades reales en las sombras. Intentaron infiltrarse en los masones con el fin de reclutar más miembros para sus filas e incluso aspiraron a ocupar cargos políticos importantes en Europa. Pero tras 8 años de existencia, los problemas comenzaron. El príncipe Karl Theodor prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternidades que no hubieran recibido la aprobación oficial en 1784. Un año más tarde, tanto los Illuminati como los francmasones fueron perseguidos hasta que finalmente terminaron por disolverse. Con la desaparición de los Illuminati originales nació la leyenda que hoy conocemos. Calaveras y huesos. Calaveras y Huesos es una de las sociedades secretas que menos secretismo ostenta. Nació en el seno de la Universidad de Yale en Estados Unidos en 1832, después de una discusión originada en un concurso de debate, y desde entonces ha albergado a personalidades, especialmente del mundo político estadounidense, haciendo crecer su mito. Presidentes como George Bush, padre o hijo, William Howard Taft, hasta jueces de la Corte Suprema y grandes empresarios, todos pertenecientes a la orden que lleva como símbolo principal la calavera con 2 fémures cruzados debajo. En el medio de este logo se puede ver el número 322, que se eligió porque corresponde al año en que murió el orador griego Demóstenes. Los miembros de Calaveras y Huesos creen que en el año 322 a.C., Eulogia, la diosa de la elocuencia, viajó al paraíso para retornar el año en que se fundó la sociedad secreta. Esta agrupación, que muchos califican como una fraternidad universitaria con excesiva fama, también ha entrado en el mundo de las teorías conspirativas. Al poseer muchos miembros famosos entre sus filas, se ha vinculado sus reuniones secretas con actividades tan nefastas como el tráfico de opio y otros estupefacientes, la participación de la guerra de secesión o el robo de la calavera del jefe apache Jerónimo, cuyos restos sí fueron profanados. Y más nunca se probó, pese a que se ha llevado a juicio a Calaveras y Huesos, que ellos hayan sido los responsables. Calaveras y Huesos posee edificios y hasta un cementerio privado propio en las inmediaciones de Yale, y hasta el día de hoy se siguen reuniendo una vez por semana para definir el ingreso de 15 nuevos miembros, y también se dedican a analizar sus actividades. Los Caballeros Templarios. En el marco de la Edad Media europea, durante la Primera Cruzada Católica y con el fin de impedir el avance musulmán y recuperar tierras conquistadas, nace la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, o mejor conocidos como la Orden del Templo, cuyos miembros fueron los Caballeros Templarios. Entre 1118 y 1119, 9 caballeros, liderados por Hugo de Payns, estaban apostados en Jerusalén tras la Primera Cruzada. Ellos formaron la Primera Orden del Templo. Tras conseguir el estatus oficial en 1129, gracias a la aprobación del Papa durante el Concilio de Troyes, tuvieron roles fundamentales durante la Segunda Cruzada, defendiendo de esta manera al rey francés Luis VII, y en la Tercera Cruzada, cuando brindaron su apoyo a Ricardo I de Inglaterra. El principal objetivo de los Caballeros Templarios era la protección de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén y Tierra Santa.
Eran el brazo armado de la Iglesia Católica y con el correr de los años formaron un ejército formidable que participó en batallas decisivas, como por ejemplo la victoria sobre el ejército de Saladino, que contaban con más de 25.000 hombres a su cargo. Las victorias y la enorme reputación que gestó la orden se tradujo en una riqueza creciente. El patrimonio de los caballeros crecía a pasos agigantados. Les donaron iglesias, castillos, molinos, tierras que rentaban para obtener más ganancias. Tal era el poderío de su economía que para 1170 los templarios ofrecían préstamos a nobles y reyes por igual. Durante casi 2 siglos, los caballeros templarios eran un sinónimo de soldados feroces y hábiles negociantes. Muchísimos miembros de la aristocracia les debían dinero y es por esto que hacia 1306, cuando la orden comenzaba a declinar, fueron perseguidos. Jacques de Molay, el último gran maestro templario, declinó una oferta del Papa Clemente V para que los templarios se fusionaran con otras compañías militares, y esto les valió 2 poderosos enemigos, el líder de la Iglesia Católica y el rey francés Felipe IV. El monarca encima les debía una suma de dinero enorme. En 1307, más de 100 caballeros templarios fueron perseguidos, encarcelados y acusados por la Inquisición. 5 años más tarde, la orden fue disuelta, sus bienes transferidos a la Orden de los Caballeros de San Juan y los miembros que quedaban en otros puntos de Europa terminaron reagrupándose en otras órdenes, mientras escuchaban las noticias de torturas y ejecuciones terribles a sus antiguos compañeros. Muchos templarios pasaron a la clandestinidad y se convirtieron en una sociedad secreta, cuya leyenda permanece viva hasta la fecha. Algunos sostienen que los templarios, quienes fueron dueños de una poderosa flota marítima, llegaron a América 100 años antes que Cristóbal Colón. Esta historia se sustenta en la desaparición de una docena de barcos que huyeron de Francia en 1307, escapando a la persecución de Felipe IV. Las embarcaciones y sus tripulantes jamás fueron encontrados y el misterio llevó a muchos historiadores a pensar que el destino de aquellos caballeros fue América. La mitología en torno a la Orden del Templo creció con los siglos. Se les ha atribuido que son los custodios del Santo Grial, aquella copa que habría utilizado Jesús durante la Última Cena y una de las reliquias más importantes jamás halladas para los católicos. Se dice que también son los celosos guardianes de la sangre de Jesucristo tomada directamente de una herida que le infligieron durante la crucifixión. Muchos creen que los templarios siguen vivos hasta el día de hoy y que su misión es custodiar a la línea real de los descendientes del mismísimo Jesucristo. El proceso de Inquisición popularizó la idea que los templarios eran adoradores del diablo, pero esta acusación fue una formalidad, un argumento irreal que sirvió para procesarlos y llevarlos a juicio. El fin era no solo quitarles el prestigio que tenían, sino exterminarlos y quedarse con sus riquezas. La Orden del Templo tiene también una conexión con la última sociedad secreta de la que hablaremos hoy, los francmasones. Han declarado en numerosas oportunidades que son descendientes de los caballeros templarios, pese a que es imposible probar semejante linaje. Los masones y su influencia en Colombia. A pesar que la naturaleza inherente de una sociedad secreta es justamente su secretismo, los masones tienen una historia extensa en Colombia. Si bien la documentación de sus actividades es cuanto menos esquiva, existen muchísimos casos de figuras políticas y artísticas que han pertenecido a este grupo. Alrededor de los masones se han tejido infinitas leyendas urbanas, pero desde el siglo pasado los masones se han abierto al mundo, exponiendo algunos de sus secretos a los profanos, que es como llaman los miembros aquellos que no pertenecen al selecto grupo. Esta nueva ola de información choca con todas las creencias populares que se han tejido alrededor de ellos y difícilmente el paradigma que la cultura popular ha erigido pueda ser reemplazado a esta altura. La ficción a veces es mucho más atractiva que la realidad. Gerardo Vargas, ex gran maestro de la Gran Logia Colombiana, ha hablado en varias ocasiones sobre la naturaleza de la sociedad a la que pertenece. No la define como secreta, sino que prefiere llamarla como una sociedad discreta, en donde buscan posicionarse como una escuela de liderazgo, cuyos integrantes son hombres libres, de buenas costumbres, y levantan la bandera de la libertad, igualdad y fraternidad.
Vargas considera también que los masones son la reserva moral del país. Caracterizar a los masones como un club de personas que buscan formar líderes y cultivar valores positivos es simplificar una organización que fue fundada en 1717. Desde su concepción en la era medieval europea, los masones actuaron de forma secreta, agrupando a intelectuales bajo su ala. Muchísimas edificaciones religiosas, especialmente catedrales, fueron obra de ellos, y la construcción de estos impresionantes edificios se manifiesta en estricto secreto. Pese a haber trabajado codo a codo con la Iglesia Católica, el carácter laico que establece la Constitución masónica, redactada en Londres en 1723, le valió una condena por parte de las altas cúpulas eclesiásticas. Diversas encíclicas condenaron a los masones como una obra del diablo y una peste impura. Los masones comenzaron a acercarse a los movimientos revolucionarios y republicanos. Libertad, igualdad y fraternidad, tridente ideológico de la sociedad secreta, es uno de los lemas que extrajeron de la Revolución Francesa. Mientras la Iglesia Católica los condenaba, les quitaba el derecho a la Santa Sepultura, los masones empezaron a agrupar a personalidades de toda índole, atrayéndolos con reuniones en donde la racionalidad era una de las normas. A medida que las filas masónicas se engrosaban, la actividad colonialista europea crecía a pasos agigantados. Por eso no es de extrañar que una de las democracias más antiguas del continente americano, la estadounidense, haya estado influenciada desde su concepción en 1776 por los ideales masones. El espíritu masón atravesó el Atlántico para instalarse en el Nuevo Mundo y desde entonces no ha parado de crecer. Estados Unidos, calculan algunos especialistas, tiene más de 9 millones de masones. Colombia apenas tiene unos 1.500 miembros activos y se estima que hay un número igual de personas que no participan de forma activa en las reuniones y ritos. En América Latina, la comunidad más grande se encuentra en Chile y la presencia masónica se puede rastrear a todos los procesos revolucionarios latinos. Para los masones colombianos, el primero en impulsar su creación fue Antonio Nariño en 1789, cuando creó las tertulias literarias, que después sería conocida como la logia El Arcano Sublime de la Filantropía. Pero no sería sino hasta varias décadas más tarde que la sociedad secreta cobraría fuerza, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. En 1812, en Buenos Aires, se fundó la Logia Lautaro, creada por Francisco de Miranda, quien adoptó las costumbres y los ritos masónicos europeos. América Latina estaba entrando en un proceso independentista inédito. Este grupo de hombres pertenecientes a la burguesía perseguían el sueño de un continente libre del yugo colonial proveniente del viejo continente. Próceres como Bolívar, San Martín, formaron parte de esta famosa sociedad secreta. La segunda logia masónica se funda en Cartagena en 1809. Sin embargo, desaparece al poco tiempo. No fue sino hasta 1820 cuando Francisco de Paula Santander creó la Logia de los Masones Colombiana, un prototipo de lo que es hoy en día la organización moderna. Pero el enfrentamiento entre Santander y Bolívar llevó al líder revolucionario a prohibir las sociedades secretas bajo pena de multa o prisión. En 1833 hubo un cuarto intento de fundar otra sede masónica en Colombia, pero en 1865, durante el establecimiento del Estado Soberano de Santander, se establece definitivamente según los análisis históricos. Durante el siglo XIX, la masonería reunió selectivamente a políticos activos de la rama liberal, pero sin dejar de lado a algunos miembros conservadores afines a las ideas propuestas por la sociedad secreta. Lejos de permanecer ocultos, aquellos años de formación, los masones participaron activamente de la vida pública, mostrándose de esta manera en las calles y en las plazas del país. Antes que muchos partidos políticos, ellos acompañaron los inicios de la vida republicana. Santander se convirtió en presidente de la República de la Nueva Granada en 1832, en donde se creó el primer sistema de educación pública, con la construcción de escuelas y universidades en el país. La elección de Santander inició una especie de tradición masónica oculta. Se sabe que más de 30 presidentes de la República pertenecieron a los masones. Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel Murillo Toro o Alberto Lleras Camargo son algunos de los ejemplos de miembros de la sociedad secreta que consiguieron llegar a lo más alto del poder político. Pese a que siempre manifestaron una tendencia ideológica liberal y anticlerical, nunca se mantuvieron alejados de los conservadores.
Los masones colombianos no buscaban la igualdad, libertad y fraternidad que reza el credo de su organización, sino que eran aliados estratégicos del Estado, aspirando a entrar en sus filas, ya que los gobiernos le dieron un lugar jerárquico a los miembros de esta élite. El carácter de esta sociedad secreta se puede establecer a partir de la Constitución de 1886, cuando se impuso un Estado católico y comenzaron las persecuciones a las sociedades de carácter liberal y radical. Durante el siglo XIX, los masones fueron actores primarios en la antesala al proyecto de regeneración que, al contrario de los ideales masónicos laicos, ayudó a reconciliar las regiones de la República con el poder eclesiástico. De hecho, la mayoría de los miembros masones de aquella era fueron católicos practicantes. Mientras los masones alrededor del mundo intentaban llevar adelante el sueño de un Estado laico, en Colombia terminó sucediendo lo contrario. Pese a su carácter liberal, los masones colombianos parecían estar más cerca de la visión conservadora en aquellos años de construcción republicana. Los masones continuaron con su influencia política hasta el presente. La presencia de la sociedad secreta es ineludible, sobre todo en los círculos sociales más adinerados. Las mejores universidades suelen ser centros de reclutamiento en donde los potenciales miembros con un historial limpio reciben invitaciones para participar de los rituales secretos de iniciación. Se sabe que los grandes actores de la sociedad, sean políticos o empresarios, son blanco de las búsquedas masonas. Y aunque la Iglesia Católica aún mantiene su política de excomulgar a los masones por ser militantes de una organización que atenta contra los preceptos eclesiásticos y que muchos grupos fundamentalistas religiosos quieren atacar a la sociedad, la masonería sigue activa y saludable a lo largo y ancho del mundo. En Colombia, si bien son un grupo pequeño, siempre están activos, a pesar que la gran mayoría de la población desconoce la afiliación o las actividades de esta sociedad secreta legendaria. Los masones continúan con sus reuniones, sus rituales de iniciación y su participación en la política a escala global. Pero lejos de las teorías conspirativas más descabelladas que los rodean, como el mito del nuevo orden mundial o que el mismísimo Jack el Destripador fue un masón. Conclusión. Las sociedades secretas han cautivado la atención de la humanidad durante siglos y lo siguen haciendo con más intensidad desde la irrupción del Internet. La proliferación de teorías conspirativas se da porque gente con diferentes creencias se puede encontrar cada vez más rápido y con más facilidad, y estas organizaciones suelen ser el foco de estos grupos. La naturaleza de estas organizaciones es mucho más terrenal, a menudo de carácter intelectual y político. Las sociedades secretas seguirán existiendo, continuarán despertando la imaginación de los artistas y los curiosos y el temor de tantos otros. Solo nos resta preguntarnos, ¿habrá sociedades de estas características que aún no conocemos? ¿Habrá otras sociedades secretas entre sombras de las cuales aún no sabemos nada y de las que tendremos noción recién dentro de muchos años? ¿Estarán los miembros de esas sociedades mirando este video en este momento? ¿Qué opinan ustedes? Ya estamos retomando nuestro formato antiguo de videos. Estamos organizando el lugar en donde vivimos para poder presentarles a ustedes estos videos que sean más interesantes, que les lleguen más rápido, no faltar ningún domingo con nuestros videos ya de costumbre. Y pues de esta manera vamos a despedir. No sin antes invitarlos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. Nos vemos en uno próximo. Recuerden dejarme sus comentarios y sugerencias en la cajita que van a encontrar en la parte de abajo. Hasta pronto. Bye bye. Bye bye. Chao, mi amorcito. Saluda. Chao. Chao, los queremos. Los queremos mucho.